Mi nombre es Paula Laguarda, soy investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias Humanas. Trabajo en dos institutos, el Instituto de Estudios Sociohistóricos y el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Y mis investigaciones se han referido ya desde hace unos cuantos años a aspectos culturales y particularmente de nuestra región de La Pampa, entre ellos mis investigaciones sobre cine. Las primeras proyecciones cinematográficas en La Pampa fueron, ni bien arrancaba el siglo XX, en 1901, muy poquitos años después de que se habían realizado las primeras proyecciones en París de los hermanos Lumière en 1895. Para 1896 el cine ya estaba en Buenos Aires, donde coexistían no solo la tecnología de los Lumière, sino otras también de la época, pero luego fue el cinematógrafo el que prosperó o el que tuvo más espectadores. Y en 1901 lo teníamos acá. La primera proyección, en ese momento La Pampa era un territorio nacional y se da en lo que era la capital del territorio, que era Santa Rosa de Toay, se llamaba en ese momento, pero era la actual Santa Rosa. Lo organiza en la Sociedad Italiana en su salón y se trataba de un empresario cinematográfico itinerante que viene unos días, proyecta en la Sociedad Italiana y luego también la Sociedad Española va a tener sus proyecciones, porque en ese momento las asociaciones de inmigrantes eran muy activas y entonces querían ofrecer a su comunidad de socios y a toda la población en general lo más avanzado, lo más moderno, ¿no? A partir de este primer momento que venían empresarios, sobre todo de Buenos Aires, de otras ciudades también, pero sobre todo de Buenos Aires, y se quedaban en forma itinerante algunos días, algunas semanas en cada localidad, se despertó el interés por este nuevo espectáculo. En principio, sucedía que venían a salones, a confiterías, a bares, y luego fueron los propios bares los que comenzaron a adquirir el equipamiento para proyectar películas y se rearmaron como cinebares. El cinebar era un espacio muy característico de esta primera década del siglo XX. Casi todas las localidades de La Pampa empiezan a tener cinebares, en algunos casos más de uno. Eran espacios donde se comía, se bebía y la disposición de las mesas estaba orientada a que se pudiera ver la pantalla ubicada en una de las paredes del local y además iluminada con lámparas externas que daban mayor cantidad de luz a la proyección. Era muy llamativo, uno lo puede rastrear a través de distintas fuentes de la época, de catálogos comerciales, de actas de distintas asociaciones. Era muy común que existieran en cada localidad más de un espacio de proyección, porque es interesante ver que el cine no llega sobre la nada, sino que previamente ya en estos espacios había otro tipo de espectáculos, artistas de variedades, otros entretenimientos a los cuales el cine se suma. Entonces, en este sentido, el cine, si bien se empiezan a crear cinebares, no surge un espacio en torno a un espectáculo, al menos no al comienzo, sino que el cine se suma a unos espacios donde ya era habitual que la gente se congregara a comer, a tomar y a ver algún tipo de espectáculo artístico o de variedades. Bueno, en la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, uno que fue emblemático fue la Confitería del Gas y luego se transformó en Confitería La Central, que fue un espacio característico de la ciudad.
También existió un cinebar sobre la calle Quintana que se llamaba Jardín Recreo y que quebró tempranamente, y que es interesante porque en el archivo histórico, en el archivo judicial de la provincia de La Pampa, se conserva el expediente de quiebra de este primer espacio y da cuenta ahí un poquito de lo que tenía ese tipo de cinebares, lo que tenían, la cantidad de butacas, el tipo de equipamiento, y también es una nota de color. Hay una nota manuscrita que dejó su propietario donde, bueno, informa que va a cerrar, que cierra, y en ese expediente de quiebra exime del fracaso de su emprendimiento comercial al público de esta moderna capital, ¿no? Entonces, un deseo de decir, bueno, fracaso porque soy un mal empresario, no porque el público no me haya acompañado. Entonces, en este sentido, vemos que tempranamente hay un público para el cine y además hay un importante desarrollo, que yo te hablaba de la primera década, pero que esto va a alcanzar mucho más densidad en la década siguiente. También General Pico va a ser un espacio donde va a haber recordados cinebares como el Cinebar Don Pepe, que fue uno de los más conocidos, pero otras localidades, General Hacha, Eduardo Castex, Ingeniero Luigi, distintas localidades de La Pampa van a tener un espacio, 2 espacios y hasta 3 espacios de proyección. Se decía que para conservar los chorizos, primero había que prepararlos con carne de chancho, ajo, pimentón dulce, picante y sal. Todo bien mezclado, se embutían tripas y se colgaba cerca de la cocina, donde el humo los abrazaba durante unos días. Después, cuando estaban bien secos, se guardaban en una vasija y se les vertía grasa derretida por encima. Así podían durar meses. El jamón requería más tiempo y cuidado. Las piezas se restregaban con sal gruesa, se prensaban entre 2 planchas de madera y se dejaban así por unos 20 días. Luego se cubrían con pimentón picante para espantar moscas y se colgaban al humo hasta que estuvieran completamente secos, siempre en lugares frescos y oscuros, lejos del sol. El tocino se conservaba de forma similar, mucha sal gruesa y depósitos cerrados, pero uno de los métodos más curiosos era el del queso de chancho. Se picaban orejas, tocino y carne de la cabeza del cerdo, todo hervido. Se cortaban trozos de carne y se envolvían en tocino, con ajo, ají picante, pimienta, nuez moscada y sal. Se embutían en tripas gruesas, se ataban con hilo y servían otra vez. Después al sótano, porque como decían las abuelas, el fresco conserva y el apuro arruina. Así eran los viejos saberes rurales, recetas transmitidas en voz baja, en las cocinas de adobe, que hoy nos cuentan cómo, sin tecnología, se podía preservar el sabor y la abundancia de una faena.
La Pampa, yo te decía que La Pampa fue un territorio nacional, era un territorio nacional, hasta la década del 50 va a ser un territorio nacional. No tenía ese peso de otras provincias que venían de un pasado colonial, con instituciones más tradicionales. Cuando uno mira cómo fue el proceso de ocupación territorial del espacio, de creación de pueblos, de desarrollo de cada una de esas localidades, hay algo que aparece como un hilo conductor y que tiene que ver con el deseo de modernidad. El argumento de modernización y de modernidad va a aparecer en los distintos petitorios ciudadanos que se van a hacer en el territorio, no sé, para disputar el lugar de la capital, para lograr un determinado emprendimiento, para llegar a cabo una determinada reforma. Siempre aparece el argumento de la modernización como muy fuerte. Era un territorio sobre el cual el Estado-Nación había intervenido desplazando a las poblaciones indígenas y había intervenido mensurando tierras y rápidamente rediseñando ese espacio con intereses que por supuesto eran económicos, políticos digamos, esas localidades van a desarrollarse poniendo escuelas, poniendo emprendimientos comerciales y también abriendo sus puertas a nuevos inventos y a nuevas tecnologías y a nuevos desarrollos. Cuando uno sigue la prensa de esa época, va a encontrar publicidades dando cuenta de la aparición de cámaras fotográficas. Cuando empiezan a existir las primeras casas de fotografías que incorporan cámaras cinematográficas, se publicita la posibilidad de tomar vistas, aparecía, ¿no? Era tomar vistas en el lenguaje de la época, en el léxico de la época. Pero uno ve también otro tipo de publicidades que hablan de cuando comienzan a comercializarse, por ejemplo, automóviles, o cuando aparecen cuestiones referidas a la moda, ¿no? Entonces, esto que uno advierte en distintos tipos de discursos es algo que va a marcar también el desarrollo del cine, ¿no? Por un lado, lo que te decía antes, el cine va a seguir un circuito que ya habían iniciado las compañías itinerantes de circo, de magos, de otro tipo de artistas de variedades, ¿no? Cantantes, músicos, había muchas orquestas en el territorio también. Entonces el cine se pliega a eso. Pero además el envión del cine va a estar dado también por eso, por esas ansias de progreso, de modernidad, de desarrollo que había en esos pueblos muy jóvenes que querían despegarse de ese pasado anterior. ¿Sí? Entonces esto también va a encontrar un lugar impulsado por esos otros discursos y por esas otras novedades que no eran solo el cine. Bueno, el tipo de películas que se presentaban en un principio eran cortometrajes, era cine silente y sobre todo eran producciones extranjeras de los hermanos Lumière, de Méliès, de Pathé, que eran las mismas que llegaban a Buenos Aires, que también llegaban aquí al territorio de La Pampa. Y comienzan a incorporarse producciones nacionales, poco a poco, como las de Mario Gallo, la de los hermanos Podestá, y con el tiempo también comienzan a incorporarse producciones del propio territorio de La Pampa. Vamos a tener algunos pioneros que tanto en Santa Rosa como en General Pico comienzan a tomar registros, estas vistas que algunos fotógrafos empiezan a tomar incorporando equipamiento para cinematografía. Y entonces tenemos desde tempranas épocas, en la segunda década del siglo XX, ya vamos a tener producciones registradas aquí en el territorio. Desde la antigüedad, los artistas han buscado materiales que no solo den forma a sus ideas, sino que también transmitan emociones. Hoy, en este recorrido por la historia del arte, conocemos al rey de los materiales escultóricos, el mármol.
La suavidad, traslucidez y durabilidad del mármol lo convirtieron en el material favorito de escultores desde hace más de 5.000 años. Aunque su uso comenzó hacia el 3000 a.C., fue en la Grecia clásica donde se redescubrió su potencial para representar la figura humana con realismo y sutileza. Artistas como Fidias, Praxiteles y más tarde Donatello exploraron su capacidad para capturar las emociones y detalles de la carne humana. Pero fue Miguel Ángel quien llevó la escultura en mármol a su máxima expresión. El maestro renacentista afirmaba: «Vi un ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo». Su destreza para transmitir sentimientos intensos convirtió sus obras en leyenda. Aunque al principio blando y fácil de trabajar, el mármol se endurece con el tiempo y aunque más frágil que el bronce, nunca perdió su atractivo. Los artistas barrocos se rindieron ante la pureza de su blancura. Así, desde las antiguas canteras hasta las catedrales renacentistas, el mármol ha contado historias de dioses, héroes y pasiones humanas, una piedra que en manos de un artista cobra vida. Es uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo y está en Buenos Aires. ¿Qué hace tan especial al Teatro Colón? Su historia comienza en 1857, cuando la ópera ya era pasión de multitudes. Pero no fue hasta 1908, tras casi 20 años de construcción, que se inauguró la sede actual, una joya arquitectónica símbolo del modernismo argentino. Diseñado para la ópera, el Teatro Colón destaca por una característica que lo hizo famoso: su acústica. Dicen los especialistas que desde cualquier punto de la sala, la voz y la música suenan perfectas. El secreto, su forma de herradura distribuye el sonido de manera uniforme, mientras que los materiales absorben o rebotan las ondas según conviene. Telas y maderas en los niveles bajos, mármol y superficies duras en los altos. La cúpula, pintada por Raúl Soldi, contiene 51 figuras alegóricas a las artes escénicas y la lámpara central, una araña francesa de bronce de 7 metros de diámetro. Lo que pocos saben es que bajo sus salones hay un auténtico mundo oculto. Talleres de vestuario, carpintería, utilería, maquillaje, zapatería y hasta escultura. Todo lo necesario para montar espectáculos de nivel internacional. Por allí pasaron leyendas como María Callas, Richard Strauss, Plácido Domingo, Igor Stravinsky y nuestro Astor Piazzolla, un templo de la ópera y la música construido para competir con los grandes teatros del mundo y más de un siglo después sigue brillando. Datos curiosos del Teatro Colón: posee un telón de 700 kilos, el cual fue elaborado en 1936. Tiene un ancho de boca de 18,25 metros y una altura de boca de 19,25 metros. Los dos primeros arquitectos murieron exactamente a la edad de 44 años y antes de culminar la obra. Esto fue atribuido a una maldición, así que algunas personas querían demoler el edificio. Fue difícil conseguir un candidato de reemplazo para el último arquitecto debido a las creencias supersticiosas. Dormal tenía a su favor el hecho de ser mayor de 44 años cuando comenzó. Raúl Soldi no cobró honorarios por pintar la cúpula. El teatro realiza periódicamente un encuentro entre los directores y músicos que conocen la sala para evaluar el nivel de acústica del espacio. En el año 2010, el teatro recibió el primer lugar internacional en acústica para ópera. Este teatro está en el ranking de los mejores teatros de ópera del mundo, compartiendo fama con la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera Estatal de Viena, la Royal Opera House de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York. Estamos en el tercer bloque
dedicado a Juan Carlos Bustrias Ortiz, el poeta pampeano, y un poeta que además habla de la Pampa, la transita. Él era un nómade, caminaba, juntaba huesos, juntaba cacharros, se quedaba en los pueblos y entonces él vivió estos espacios y los cuenta de una manera tan sentida y comprometida. Bueno, voy a entonces contarles de la selección última que hice. Este se llama Estilo del Monte Azul. Y tiene como una dedicatoria y dice: a mi silencio, hechor de mi palabra. Hechor, ¿no? Fíjense cómo hablaba. Él era, no había tenido una educación específica, pero autodidacta, ¿verdad? Pero un hombre que conocía surrealismo, conocía una cantidad de literatura y de corrientes, ¿no? Bueno, estilo del Monte Azul, entonces. Llovizna que te destallas de tu alto cielo toldeño, con tus caderas bordadas y con tus ojos más ciertos. El monte manso se mueve en la sin fin lejanía. Quiero tu rostro en nostalgia, tu flauta de agua, tu tiempo de piel mojada, remota, de petaloso hendimiento. Azul, azul de misterios, el monte de humo camina. Aquí va el solo, el callado, el sonoroso, el desierto, el payador de la tierra, el de tu embrujo más lleno. Quiere alcanzarlo el andante y nunca, nunca termina, el que en la tarde te aprende y el que te lleva en silencio, con su costumbre silvestre de ver tu ruido cayendo. Allá, allá, como un sueño que en las miradas destila, me digo el solo, el callado, pero tal vez no sea cierto, me toco el alma limpita, por el tu acompañamiento, el monte azul una niebla que no me da sus pupilas. Y después agrega que es por el camino que va al boliche La Araña el 27 de julio. Bueno, sobre el poema y la palabra, estilo curado de palabra. Y tiene un epígrafe que te decía: ¿qué te diría yo? Te diría yo, y tiene iniciales. El corazón una vez sus cosas malas tenía. Quien lo curó de palabra, qué penca lo curaría. De haberle visto los rastros, daba vueltas sus pisadas. La vihuela de Mareque dijo que las conocía, y así habló la vihuela, así quedó entendidita. De haberle visto los rastros, daba vueltas sus pisadas. Qué quieto estaba ese monte, qué quietura renegrida. La luna fue colorada, el celaje color chiva. De haberle visto los rastros, daba vueltas sus pisadas. Las aguas de las tinajeras se habían vuelto tristitas. El que durmió en el molle se fue de sienes perdidas. De haberle visto los rastros, daba vueltas sus pisadas. El corazón una vez sus cosas malas tenía, y así habló la vihuela, así quedó entendidita. De haberle visto los rastros, daba vueltas sus pisadas. Este se llama Andaba así, Pampa lejos, y se lo dedica a don Juan Musa Caram de Arroyo Los Berros, que dice, que me decía, poema de Gibran Jalil Gibran. Penacho ya, más ciegoso, yo anduve de aguas, de espumas, verde en la luz quilimbaya, azul de cerrazón bruja, agua de allá, sola, sola, moza de agua rosada. Andaba así Pampa lejos,
vuelto hilachón de la lluvia, por la escarchilla pencado, clarosa mi alma y oscura. Viento de allá, la grande, viento del viento, del viento. Mapuche ya y embichado, lleno de dioses y lunas, matacebal aguanoso, brillando en qué flechas puras. Agua de allá, sola, sola, moza de agua rosada. Peñasco sí, destellado y manador de Honduras, sonoro ya, fogarata ensortijada y desnuda. Viento de allá, la grande, viento del viento, del viento. Celesteadora mi sombra, andaba yo verme jura. De poncho de aura canela, bruma en la bruma, en la bruma. Agua de allá, agua de allá. Agua del viento rosada. Voy a leer un último poema antes de cerrar. Donde aguanosa, aguanosa, se llama así. Ondeaba el campo amarillo, ondeaba el cielo de pájaros, la tierra ondeaba y ondeaba, el sol naicó sus quillangos. Paso de Dios, tinajera, ¿cuándo te vieron mis labios? La tierra ondeaba sus veredas en las tajosas picadas y el piquillín de ala verde, de pico verde, se ondeaba. ¿Cuándo te vieron mis manos desenramada flor blanca? Ondeaba, ay, hoja y hoja, la soledad alumbrante y el corazón con su humo era un recero en la tarde. En aquel árbol loco susurras, vihuela en gracia, ¿de qué aire? Ondeaba el agua llorando sus lentejuelas saladas. No sé si el agua sabía que era mi boca embrujada. Donde tu amor, pecho verde, leche de Dios, Salamanca. Ondeaba el monte, cantaba, violeta y loco aporreado. No sé si el monte sabía que era mi voz de 1000 años. Donde aguanosa, aguanosa, ¿en qué raigón tu relámpago? Y dice que este lo ubica en las orillas del pueblo Cachirulo en el verano del 66. Bueno, queríamos antes de terminar terminar estos 3 bloques que son iniciales y que son como una punta de flecha, digamos, para seguir quizás con la lectura de otros poemas de autores pampeanos y del mismo Bustriazo, que hay muchísimos y son tan bellos. Y entonces, bueno, hemos cumplido con lo que nos propusimos. Queremos cerrar agradeciendo nuevamente al museo, a toda su gente, desde el director hasta quienes nos han asistido con un mueble, con sus luces, para poder hacer este trabajo. Nos hemos sentido cómodas y muy agradecidas.